Todos nosotros hemos estudiado con personas y a veces cuando estamos estudiando la Biblia con ellos, vemos que han caído en grandes errores doctrinales. Sí, ¿verdad? Y a veces pensamos, ¿cómo tú crees esto cuando las escrituras claramente enseñan cierta cosa? Me imagino que a usted le ha pasado eso también, Garner. Un montón de veces y desde el principio, desde el tiempo de Jesús, así ha sido. Sí, ¿por qué la gente cae en errores doctrinales, teniendo enseñanzas que son tan contrarias a la palabra de Dios? Hoy en el Evangelio de Marcos vamos a analizar a los saduceos y ellos cayeron en error doctrinal, enseñanza falsa. ¿Y por qué cayeron ellos ahí? Estamos hoy en Marcos capítulo 12 y poco a poco vamos a acabarlo un día de estos, pero estamos listos para el versículo 18 y especialmente en el contexto de Marcos 12, Cristo ha estado teniendo varias discusiones con los líderes religiosos y ahora le toca a los saduceos hacerle una pregunta a Jesús. Garner, ¿quiere leer aquí Marcos 12 del 18 al 23? ¿Cómo no? Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y así mismo el tercero. Y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Ok, en el versículo 18 dice, algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Ahora, noten algo que hay que notar aquí un segundito. Ellos no creían en la resurrección, aunque en el Antiguo Testamento habían algunas alusiones a que había una resurrección y los fariseos creían en la resurrección. Obviamente Cristo creía en la resurrección. ¿Por qué los saduceos no creían en la resurrección? Yo pienso que parte de entender esto es que los saduceos, esa secta de los saduceos, se habían mezclado con la cultura griega. Y en 1 Corintios capítulo 15, los corintios están teniendo los mismos problemas porque la cultura, esta idea de la resurrección, de resucitar, eso no puede ser. Y porque los saduceos se mezclaron con la cultura alrededor de ellos, no estaban creyendo una de las enseñanzas de Jesús. ¿Y no pasa eso hoy en día, Garner? No, es que la cultura griega era superior en muchos aspectos a la judía y por lo tanto aceptaron todo lo de la cultura griega, aún las partes antibíblicas. Y a veces nosotros caemos en errores, en falsa doctrina, porque en vez de dejarnos influenciar de la palabra de Dios, nos estamos dejando influenciar de la cultura alrededor de nosotros. Yo estoy pensando en esto, Garner, donde más y más iglesias, denominaciones, están aceptando la idea de la homosexualidad. Sí. Y parte de eso no es por la Biblia, sino por la presión cultural que hay de aceptar esa cosa. Y en vez de decir no, hay que hacer lo que Cristo manda, dicen no, hay que aceptar la cultura. Yo pienso que eso está pasando también cuando las iglesias se están volviendo un entretenimiento. Sí, la diversión, todo el mundo quiere ser entretenido. Exactamente. Y no nos apegamos a la simple adoración de Dios que vemos en las escrituras. ¿Por qué? La cultura
conciertos, músicas, luces, predicador dinámico. Y sin esto la gente dice, estoy aburrido. Sí, porque nos estamos dando a la cultura. Tenemos que tener cuidado y de nosotros apegarnos a la Biblia y no a la cultura que está alrededor de nosotros. Gordo, yo pienso que la segunda razón por la cual los saduceos cayeron en esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina, es porque ellos, en vez de apegarse a la palabra de Dios, se apegaron a historias que ellos se inventaron. Eso es lo que vemos aquí. Obviamente Moisés enseñó en el Antiguo Testamento que si un hermano estaba casado con una mujer y el hermano se moría, que era responsabilidad de uno de los hermanos casarse con ellos. Pero los saduceos tienen esta historia que se han inventado. Él dice, imagínate que hay 7 hermanos y la mujer se casa con la primera, con el primer hermano y se muere. Y se casa con el segundo hermano, con el tercero hermano, con el cuarto hermano, con el quinto hermano. Si yo soy el séptimo hermano, estoy orando, ay no, por favor, no. Hay veneno por alguna parte. Pero nota, ¿por qué ellos no aceptaban la resurrección? No fue porque ellos vieron las escrituras, sino porque se inventaron historias de qué podía pasar, qué podía ser esto y lo otro. Y yo veo esto, Gardner, que hoy en día la gente cae en error doctrinal por historias que se inventan y no aceptan la palabra de Dios. A veces yo estoy estudiando con una persona y digo, usted necesita bautizarse para ser salvo. Y muchas veces la historia que ellos se inventan es esta. Pero qué, Roger, si yo estoy camino a ser bautizado y en el camino me pasa un accidente y yo me muero, ¿no voy yo a ir al cielo? Y yo le digo a ellos, ¿qué importa de esa historia? Hechos 2:38 dice, tú tienes que arrepentirte y bautizarse. Eso es lo importante. Paremos de inventarnos historias y aceptemos lo que la palabra de Dios dice. O si yo estuviera en el desierto, o cosas así parecidas. Y no hubiera agua. O si alguien estuviera muriendo. Sí, en muchas de esas historias, si esto pasaría, no usemos esta historia para no aceptar lo que la palabra dice. Ok, vamos a ver cómo Cristo le contesta a los saduceos aquí. Vamos a leer del 24 hasta el 27. Muy bien. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios? Nota aquí, un segundito. ¿Qué habían prestado más atención? ¿A las escrituras? ¿Al poder de Dios? Él dice, se equivocaron porque no prestaron atención a las escrituras. Se pasaron más tiempo en las historias, en la cultura griega, que en la palabra de Dios. ¿Verdad? 25. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Yo pienso que la idea del versículo 25 es que en la resurrección vamos a ser transformados y esta idea de matrimonio va a ser algo totalmente diferente. Pero eso nunca le vino a la mente a los saduceos porque habían limitado el poder de Dios. Lo mismo le pasó a los corintios en 1 Corintios 15. ¿Cuerpo? ¿Cómo Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual? No puede ser, no hay resurrección. Pero Dios era más grande que lo que ellos se habían imaginado. ¿Verdad? Vamos ahora a la escritura aquí. Ok, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. A mí me encanta el 26. ¿No han leído en el libro de Moisés el pasaje? Eso sería uno de los pasajes más famosos. Y es como que le dijeron, ustedes no se han pasado suficientemente tiempo analizando. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza, dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo. Y la idea es esta. Si Jacobo, si Abraham, si Isaac hubieran parado de existir, Dios hubiera dicho, yo era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacobo. Pero porque ellos todavía existían, ellos no habían parado de existir, Dios dice, yo soy el Dios de esas personas. Cristo le dice a ellos, ustedes tenían que pasarse más tiempo analizando las escrituras
que en historias, que en la cultura. Que Dios nos ayude a nosotros a pasarnos más tiempo en las escrituras y menos tiempo en la cultura, en la televisión, en historias o a veces en comentarios. La palabra de Dios, eso es lo que necesitamos y no vamos a caer en errores doctrinales. Muy bien, Roger. Un punto adicional. Hoy en día con el postmodernismo, dicen algunos, no se puede usar la razón para conocer a Dios. Hay que usar los sentimientos, las emociones. Somos tan torpes que no entendemos la razón, piensan algunos. Jesús usó la razón aquí, está usando la lógica para presentar la verdad. Y si Jesús lo hizo, también nosotros podemos hacerlo. Muy buen punto, Gardner. Podemos conocer las escrituras y entenderlas. Sí. Muy bien, Roger. Gracias a usted por haber visto el video y que Dios le siga fortaleciendo.